Estamos de vuelta nosotros siempre en esta franja de la mañana. A partir de las 9 tenemos entrevistas con los protagonistas de los hechos que marcan justamente las informaciones en nuestro país. Por eso hoy nos va a estar acompañando el senador Stefan Rasmussen por el partido Patria Querida, a hablar un poco de la coyuntura también de los últimos episodios de nuestro país, muy próximos también a lo que implica cerrar marzo y entrar ya en un mes que traerá consigo también una movida política muy importante, con una suerte de cansancio también, es una impresión mía y voy a trasladar esto también a nuestro invitado. Senador, ¿cómo está? Un gusto saludarlo como siempre. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia, la teleaudiencia. Bueno, decía lo de cansancio más que nada desde el punto de vista también de, no sé si de los actores políticos, pero sí tal vez de la ciudadanía, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Realmente todo un desafío en todas elecciones, despertar el interés de la ciudadanía. Se vienen unas elecciones generales del 30 de abril, elecciones que por primera vez son con un sistema desbloqueado, donde el elector podrá elegir a un candidato de su preferencia en los cargos colegiados, ya sea de senadores, diputados y juntas departamentales. Pero también es muy importante que la ciudadanía participe, ¿verdad? Porque muchas veces la ciudadanía como que separa, disocia su vida del día a día con la política, ¿verdad? Y realmente la política está metida en política pública en el ciudadano desde que se despierta, ¿verdad? De transporte público, desde la seguridad, desde la educación de sus hijos, desde la educación terciaria. Entonces uno muchas veces no relaciona, pero finalmente todo lo que uno hace en el día a día tiene que ver con política y con políticas públicas ejecutadas principalmente desde el Poder Ejecutivo. Y bueno, elegimos ahora autoridades nacionales, presidentes, senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales este próximo 30 de abril y esperemos que obviamente la ciudadanía participe, ¿verdad? Ahora, ¿hay un entendimiento, ustedes también como actores políticos, de que hay una ciudadanía que está entendiendo esto, que se siente también bastante defraudada por esta clase política en particular? Por supuesto, hay excepciones, pero es como que la sensación que me gustaría también consultarles es si la gente está entendiendo que tiene que elegir mejor. Yo creo que una herramienta, el tema del desbloqueo es una herramienta muy importante, ¿verdad? Porque se rompe, digamos, las famosas listas sábanas donde los partidos o movimientos en las internas definían el orden y el elector no tenía la posibilidad de cambiar ese orden, ¿verdad? Entonces se da esa posibilidad ahora con el desbloqueo. De hecho, nosotros de Patriarquería somos impulsores del desbloqueo ya hace más de 20 años y finalmente se va a votar por primera vez en las generales en este 30 de abril, ya se había votado en las municipales. Y una herramienta que se da a la ciudadanía. Ahora, nosotros creemos que más libertad, más democracia siempre es bueno, que el elector pueda elegir realmente a sus candidatos de preferencia. Y va a ser un desafío, ¿verdad? No es fácil. Hay mucha gente que todavía tiene, digamos, dudas de cómo se vota. Se vota, básicamente primero se vota la lista y después se vota al candidato, ¿verdad? Como en la primera pantalla no van a aparecer los candidatos en sí a los cargos colegiados, ¿verdad? Senadores, diputados. Primero hay que votar la lista. Una vez que uno vota la lista, le aparecen todos los candidatos de esa lista. Pero sí, nosotros creemos que es un paso importante para la democracia y finalmente que obviamente los candidatos que tengan más votos, mayor preferencia de los electores, puedan representarlo, ¿verdad? Pero sí hay un desafío importante de educación, de capacitación. Nos quedan ahora poco más de 30 días. Y bueno, esperemos que se dé esa capacitación, que la ciudadanía obviamente le pierda el miedo a ir a votar, una máquina de votación que también es algo relativamente nuevo, pero creemos que es un avance importante porque anteriormente con las papeletas había mucho fraude, sobre todo en la elaboración de las actas de votación. También hay posibilidad de fraude con las máquinas, pero es cuestión de controlar, digamos, y de evitar esos fraudes.
Usted es un actor político de este tiempo, senador Rasmussen, y hay una cuestión que me parece interesante con eso último que dijo, una mayor necesidad de educación. El Tribunal Superior de Justicia Electoral en las últimas elecciones internas ha tenido también una necesidad de seguramente afianzar el mensaje de cómo se tenía que votar. Se habla de algunos analistas plantean de una participación de más del 70% para las próximas elecciones. Una cuestión que ojalá se dé porque va a validar el proceso democrático. Pero de todas maneras, hace falta enseñar a la gente a votar. Sí, totalmente. Hace falta no solamente enseñarle a votar, sino que la gente le pierda el miedo y también entienda que dedicarle 2, 3 horas a la democracia, digamos, ese 30 de abril, representa una elección, una voz que da el ciudadano, que tiene obviamente el derecho y la obligación constitucional de ir a votar, que va a repercutir en los próximos 5 años, porque eso es demasiado importante, ¿verdad? Esas 3 horas o 4 horas que uno le pueda dedicar el día de las elecciones a ir a votar, representa una elección para los próximos 5 años de cómo va a estar la educación, cómo va a estar la seguridad, cómo va a estar la corrupción, porque finalmente el cuerpo político, digamos, en este caso, senadores y también diputados, de alguna manera también conforman parte del Estado y también conforman parte de la justicia, ¿verdad? De hecho, ayer designamos a un nuevo ministro de Corte que ahora pasó al Ejecutivo para su confirmación o no. Entonces está todo ligado, digamos, a las elecciones, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que el ciudadano entienda, que el ciudadano tenga presente ese 30 de abril, le dedique 2, 3 horas para ir a votar al candidato de su preferencia, obviamente, y eso le va a repercutir en su vida, diría, directamente en los próximos 5 años, ¿no? Senador, la otra cuestión también me parece importante. Es como que lo de ayer que se dio en la Cámara de Senadores, validando también esta cuestión casi unánime, faltó solo un voto para darle justamente la aprobación al que va a ocupar la silla de Antonio Frete. Llamó mucho la atención que todo el cuerpo colegiado de la Cámara de Senadores se haya puesto de acuerdo en esta persona. ¿Se manda una señal también con esta decisión? Yo creo que ayer fue un día histórico para la Cámara de Senadores en este periodo legislativo porque culminó la renovación de la Corte Suprema de Justicia. 5 años atrás teníamos una corte totalmente diferente en este periodo legislativo, si mal no recuerdo, hubo elección creo que de 6 o 7 miembros, con el de ayer de 9, ¿verdad? Y eso básicamente es una renovación total, ¿verdad? Yo creo que en líneas generales se hizo un mejor trabajo. Obviamente va a depender ahora de los ministros de corte, que todas las promesas de independencia y de lucha contra la corrupción y no responder a poderes fácticos, económicos, políticos, se den la realidad, ¿verdad? Eso ya no depende de nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que tanto el Consejo de la Magistratura como la Cámara de Senadores dieron un mensaje de renovación. Lo de ayer también había riesgo, digamos, de que entren otras personas que no, por lo menos creemos nosotros que no iban a acompañar esa renovación. Y finalmente se dio la designación de un candidato que sí creemos que tiene ese perfil independiente y que tiene el coraje para luchar contra la corrupción dentro del Poder Judicial, que es tan importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue determinante en este periodo legislativo, fue determinante la renovación de la Corte. Tenemos también un fiscal general del Estado que trae, digamos, esperanzas de cambio comparativamente con la fiscala general que tuvimos los 5 años anteriores. Yo creo que también el Poder Ejecutivo estuvo a la altura de esta renovación judicial, ¿verdad? Tanto de ministro de Corte como de fiscal general. Renovamos también los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es un tema no menor, que siempre fue manejado por el Partido Colorado. Ahora hay mayor equilibrio dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces hay como una renovación de las autoridades nacionales. Yo siempre digo que si en la cabeza hay personas que realmente están a la altura del cargo, podemos cambiar este país, ¿verdad? Entonces, bueno, lo de ayer yo creo que fue muy importante. Hubo muchas presiones. Lo que pasa que finalmente la votación, cuando hay una mayoría, nadie quiere votar en contra del ministro de Corte, digamos, ¿verdad?
Entonces casi que es coyuntural los 44, pero igual es un mensaje muy positivo, ¿verdad? Al mediodía estábamos contando los votos entre 23 y 24 y después de 2 o 3 horas teníamos 44, ¿verdad? Pero bueno, al final eso es anecdótico, lo importante es que salió, que tiene el apoyo de la Cámara, obviamente esperemos la confirmación del presidente de la República y también ahora, si es Y que acá, se... que mientras que damos esta nota, acaba de firmar el presidente ya. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces ahora queda, como le decía yo al doctor Santander ayer, ahora queda honrar la confianza, ¿verdad? Ahora ya queda en sus manos, como en las manos de los otros ministros de Corte que juraron en este periodo legislativo de renovar la justicia, ¿verdad? ahora, eso justamente para cerrar el capítulo y pasar a otro plano también de un poco cómo estamos viviendo este proceso electoral. ¿Se cierra un periodo oscuro del manejo de la justicia en nuestro país? ¿Usted ve que estamos entrando a una nueva etapa? Yo creo que, esperemos que sí, digamos, ¿verdad? Yo creo que hay ciertos indicios de cambio. Que el Consejo de la Magistratura nos haya enviado un candidato, digamos, colorado, entre comillas, que responda al Partido Colorado, porque de hecho los tres ternados son colorados, ¿verdad? Pero aparentemente no responden al partido. Yo creo que ese es un indicio importante. Lo de ayer del pedido de los miembros del Consejo de la Magistratura pidiéndole, instando al miembro Jorge Bogarín que renuncie a su cargo es un mensaje importante. Estos son mensajes que antes era muy difícil de darlos y yo creo que son caminos que uno va o pasos que uno va dando que uno no puede volver, digamos, ¿verdad? O sea, uno ya no puede más volver y decir, o sería muy difícil, digamos, ¿verdad? Ahora todas las reuniones vuelven a ser secretas. Ahora todas las comisiones de Senado dejan de transmitirse. Las sesiones de Senado dejan de transmitirse. Las sesiones de la Corte dejan de... Entonces, la transparencia que uno va dando y la ciudadanía que va ganando, digamos, espacio y transparencia, yo creo que son pasos muy difíciles de retroceder y eso es muy importante para la República, ¿verdad? Entonces, yo espero que sí, yo realmente espero que con esta nueva Corte, con este nuevo Tribunal Superior de Justicia Electoral, con este nuevo fiscal, espero que se den pasos importantes hacia el fortalecimiento de las instituciones, ¿verdad? Senador, la otra cuestión también, estamos acostumbrados a ver de repente en los partidos más tradicionales una cuestión de oposición y oficialismo. El Partido Colorado tiene esas características, el Partido Liberal también. El Partido Pachaquería también parece en los últimos tiempos que tiene lo suyo con esta posición de uno de sus líderes más importantes, en el caso de Fidel Zavala. ¿Cómo toman eso, entre paréntesis? Bueno, a ver, el Partido Patraquería, primero que se basa en sus principios y valores, digamos, en todas las decisiones que tomamos, ¿verdad? Podemos estar, digamos, seguramente siempre la mitad de la tribuna está a favor tuyo y la otra mitad está en contra, digamos, ¿verdad? Porque así es la democracia y así es el pluralismo en que vivimos, ¿verdad? Con relación a estas elecciones en particular, el Partido Patraquería tomó una decisión asamblearia de formar parte de la concertación nacional. La concertación nacional, de alguna manera, termina el 30 de abril, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la concertación nacional en un documento que fue firmado el año pasado, creo que en el mes de agosto. De hecho, para participar dentro de las internas de la concertación nacional, nuestro candidato a presidente de la República era el diputado nacional Sebastián Villarejo, que perdió en esas internas el 18 de diciembre. Entonces el partido forma parte de la concertación nacional y acompaña la candidatura de la concertación nacional que en su momento ganó Efraín Alegre y Soledad Núñez como vicepresidenta, ¿verdad? Ahora, el partido Patria Quería de la lista 8 obviamente ya no tiene candidato a presidente de la República como lista 8. Entonces, la fuerza, digamos, y el trabajo de campaña que estamos haciendo es por la lista 8 tanto en senadores, en diputados y en junta departamental, ¿verdad? Pero institucionalmente acompañamos a la concertación. Yo particularmente creo que es importante la alternancia, el cambio, y sobre todo acá tenemos que ser pragmáticos, ¿verdad? Tenemos un candidato que es Santiago Peña barra Horacio Cartes y otro candidato casi diría que no es Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces hay que elegir entre esas dos opciones.
yo particularmente acompaño y voy a votar, digamos, por Efraín Alegre, porque me parece una mucho mejor opción, obviamente, que el Partido Colorado, y creo que se pueden hacer grandes cambios. Y además el Partido Colorado está muy impregnado, digamos, en la corrupción del Estado, ¿verdad? El Partido Colorado maneja el Estado de manera con clientelismo, prebendaria. Entonces, cuando uno ve, no sé, sindicato de funcionarios, no sé qué historia, colorados, ¿verdad? Funcionarios de salud colorados. Entonces, finalmente, los funcionarios públicos, de hecho, está claramente en la Constitución, no pueden responder a un partido político. O sea, pueden tener una preferencia política de manera personal, pero de manera institucional no pueden responder a un partido político porque pasa esto, ¿verdad? Uno tiene medicamentos en la seccional, pero no tiene medicamentos en el centro de salud, ¿verdad? Entonces, yo estoy convencido que la alternancia, el cambio en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo, va a fortalecer a la República y va a traer muchos beneficios a la ciudadanía. Senador, usted también forma parte de un grupo, y lo digo esto abierto y siempre lo he dicho, y sostengo que Patria Querida ha tenido los mejores senadores y diputados en lo largo de este último periodo de la democracia, desde que entraron ustedes en juego. Ojalá realmente se pueda tener de vuelta una playa de personas que obedezcan a la República y que puedan plantear. ¿Cómo ven estas elecciones para Patria Querida en particular? Bueno, realmente hay un esfuerzo importante a lo largo y ancho del país. Como decía, Patria Quería presenta candidatos a senadores, 45 senadores, diputados en todos los departamentos por la lista 8 de Patria Quería, también junta departamental, en varios departamentos, en la mayoría también con la lista 8 de Patria Quería. Y nosotros vemos que va a ser una elección diferente por el tema del desbloqueo. Estamos apuntando a aumentar la cantidad de legisladores que tenemos hoy como Patraquería. Hoy tenemos 6 legisladores en el periodo que está finalizando ahora en el 2023, 3 senadores y 3 diputados. Y estamos apuntando a aumentar eso, obviamente, a lo máximo posible, a 8 o 10 legisladores. Pero lo más importante de Patraquería realmente, Juan Pablo, es el espíritu de equipo y que finalmente nos marca la agenda, como decía antes, los valores y los principios en los cuales creemos como Patraquería, ¿verdad? En la honestidad, en la iniciativa privada, en la solidaridad, en el bien común, ¿verdad? Y en diferentes valores y principios que eso lo mantenemos como equipo, ¿verdad? Entonces, todas las decisiones que tomamos, las tomamos como equipo, en el 99% de los casos, votamos como equipo, ¿verdad? Y si algún legislador se separa del equipo o incumple, digamos, los valores y principios, Pachaquería entiende que tiene que ser apartado del partido y, bueno, sigue su camino, digamos, ¿verdad? Pero eso es lo que se vino trabajando en estos ya más de 20 años de Partido Patraquería, que no es fácil, pero creo que es uno de los principales activos, digamos, que tiene el Partido Patraquería. Y en particular, ¿usted qué quiere volver a ofrecer si es que llega al cargo que está pujando? Bueno, hay muchísimo por hacer, realmente hay muchísimo por hacer. Estos fueron 5 años de muchísimo trabajo, muchas cosas se pudieron hacer, muchas otras quedan pendientes. Como decía, yo creo que la renovación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de la Corte, de la Fiscalía, son logros importantes, pero queda muchísimo. Particularmente yo trabajo mucho en lo que es presupuesto, el dinero público, cómo se gasta, digamos, el dinero público, el dinero de la gente, el dinero que paga el contribuyente, porque no tenemos que olvidar que ese dinero no es del Estado, sino que es del contribuyente que paga a través de sus impuestos. Y bueno, yo particularmente tengo esos 3 focos, ¿verdad? Lo primero, fortalecer las instituciones y luchar en contra de la corrupción. Lo segundo, que se gaste mejor el dinero del ciudadano que paga a través de sus impuestos. Y lo tercero, trabajar cerca de la gente. En esta época, periodo de pandemia, acompañamos el tema de ollas populares, centros y comedores comunitarios. Trabajamos fuertemente también para el tema de los precios de los medicamentos que realmente sean accesibles, el precio del combustible, que también no haya abuso, ¿verdad? Y entre otros tantos proyectos, la reforma IPS, que es algo que seguimos luchando desde hace varios años,
que repercute directamente en el cotizante, ¿verdad? En la persona que paga IPS. Bueno, hay todavía muchísimo por hacer y pongo a consideración de la ciudadanía mi candidatura nuevamente por la lista 8. Yo estoy en la opción 3 de senadores de Patria Quería. Y bueno, obviamente esperando el acompañamiento de la ciudadanía, ¿no? Gracias, senador. Como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por el contacto y un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias, senador Estefan Rasmussen, de Partido Pachaquería, hablando con nosotros y haciendo un análisis de la coyuntura también en distintas áreas. Hacemos la pausa. No se pierdan a las 10. Samuel Acosta comparte con ustedes Monitor Económico. En este lugar conecta.